tratando de quitar algunas veces al semestre a egresados del programa de pregrado en economía y en algunos casos también del doctorado de la maestría en economía aplicada. En el día de hoy, nuestro invitado es Gustavo García. Gustavo es egresado del programa de pregrado y de la maestría en economía aplicada y hizo su doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Terminó su programa hace unos 3 años, ya estuvo en una estancia postdoctoral en la Universidad de los Andes y actualmente es profesor y investigador de la Universidad EAFIT de Medellín. Su hoja de vida académica es amplia, publicaciones del mercado laboral, de economía urbana, etc. Y pues hoy nos ha escogido un tema de economía de aglomeración en presencia del sector informal. Entonces, pues le damos la palabra a Gustavo y muchas gracias por la presencia, Gustavo. Bueno, buenos días, muchas gracias pues al Departamento de Economía, a la Facultad por invitarme pues a esta charla, a estos seminarios pues que creo que son importantes con el fin pues de mostrar pues el impacto que ha tenido el pregrado y la maestría de aquí de la facultad. Y bueno, agradecer pues la invitación y bueno, cualquier otra invitación es siempre bienvenida. Lo que les vengo a exponer aquí es una subsección de la tesis doctoral en donde estábamos analizando básicamente, teníamos una serie de empresas y analizábamos cómo se concentraban pues la actividad económica formal y informal, y una subsección salió este tema que es medir pues un poco los efectos de la concentración de la actividad económica sobre la productividad cuando estamos analizando una economía en vías de desarrollo, ¿sí? Como es Colombia. Básicamente la motivación que tiene esto es que muchos de los documentos que existen en esta literatura sobre economía de aglomeración básicamente son para países desarrollados en el cual no hay esta dualidad en el mercado laboral, o sea, la existencia de un sector informal bastante importante, con generación de producto también importante y también bastante captador de empleo. Y la idea era pues mostrar la fotografía completa de este efecto que puede tener la concentración de la actividad económica. Ya voy a definir con más precisión lo que son economías de aglomeración pues para que tengamos el mismo lenguaje. Bueno, hago parte del grupo de Research in Spatial Economics. Aquí abro un paréntesis para hacer un poco de propaganda del grupo. El grupo básicamente tiene 4 líneas. Una primera línea que es una de las más fuertes y la que ha generado mayor impacto básicamente a nivel internacional, es construir algoritmos para hacer agregación espacial. Hay otra línea en la cual es análisis de imágenes satelitales para detectar pobreza, crecimiento y otros indicadores socioeconómicos. Eso es como el boom ahora de utilizar imágenes satelitales para detectar ciertos patrones económicos. Se tiene una línea también de movilidad laboral, los impactos de cambios en los sistemas de transporte y toda la literatura de land use, de uso del suelo, y los impactos pues cuando se traza, por ejemplo, cuando se traza un sistema de transporte masivo y cómo el tipo de suelo puede cambiar. Y finalmente tenemos una línea que es de econometría espacial, ¿sí? Todo el análisis aplicado a partir de datos georreferenciados y tratando de detectar algunos efectos espaciales. Y bueno, este grupo está inscrito en el Departamento de Economía de la Escuela de Economía y Negocios, Economía y Finanzas pues, de la Universidad. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema, la idea general es esto, ¿no? O sea, tratar de analizar cuáles son los efectos de la concentración económica en la productividad del sector formal e informal. Es decir, si la concentración económica y todos estos spillovers de conocimiento y todas estas externalidades positivas que pueden generar en la productividad cuando distinguimos entre actividades formales e informales. Bueno, con esa idea en mente, la estructura de la presentación es bastante estándar. Primero vamos a empezar por la motivación, luego vamos a entrar a las preguntas relevantes, la contribución, un marco teórico que me va a ayudar a explicar algunos de los resultados pues, que he encontrado. Es un marco bastante general,
pero se puede adaptar, o sea, una posible extensión es una adaptación que luego la voy a comentar. Luego vienen los datos, alguna visión descriptiva, el modelo econométrico utilizado, resultados y finalmente algunas conclusiones. Bueno, ¿cuál es la principal motivación para cuantificar las economías de aglomeración y todas estas externalidades positivas asociadas a la concentración? Básicamente voy a resaltar tres. Por un lado, se supone que las economías de aglomeración dependen del tipo de trabajador, de la industria y también depende del periodo del país analizado, ¿sí? O sea, en ese sentido, dependiendo a la calidad del empleo o el desarrollo de la actividad que se esté generando en la economía, pues uno podría pensar que la magnitud y por lo tanto los efectos de esta concentración de la actividad pues puede generar diferentes efectos. Bueno, si tienen alguna pregunta, no sé si tienen alguna pregunta y me quieren interrumpir, no lo deben hacer, así interactuamos un poco. Desde un punto de vista más micro, entonces se supone que las decisiones de los individuos pueden llevar a óptimos no colectivos. Obviamente esto no se encuentra dentro de la función de utilidad de los individuos, pero uno podría pensar que estas decisiones que toman los individuos, tanto las firmas como los trabajadores, no pueden no correctamente estimar las ganancias de la concentración espacial cuando ellos eligen la localización donde ellos se ubican, ¿sí? O sea, un individuo o una firma puede ubicarse en una cierta localización sin pensar que puede generar efectos positivos sobre la concentración de la actividad económica y por lo tanto incrementos en la productividad y ganancias de todos estos spillovers asociados a esto. Entonces, una estimación adecuada de las economías de aglomeración se requiere cuando uno intenta evaluar la necesidad, ya sea por ciudades grandes o por ciudades pequeñas. Aquí vale la pena mencionar esta generación de externalidades positivas asociadas pues, a la concentración cuando se compara a una ciudad más pequeña, ¿sí? Que hay menos bibliotecas, menos hospitales, menos universidades, los encadenamientos entre empresas probablemente son menores y por tanto pues, se puede pensar que las ciudades grandes son las que generan mayores economías de aglomeración o externalidades positivas. Entonces, si uno fuera a concluir que el tamaño de la distribución no es óptimo, entonces tal evaluación debería o podría ser necesario para el diseño de políticas. Entonces, por ejemplo, uno podría pensar que tratando de organizar mejor la localización de los individuos y tratando de influenciar, los gobiernos, por ejemplo, pueden imponer impuestos o excepción de impuestos para que se ubiquen en ciertas localizaciones o aplicar ciertas regulaciones que podrían implementar para que los agentes escojan y hagan sus elecciones hacia un óptimo en términos sociales. ¿Ok? Desde un punto de vista más general, también hay efectos no espaciales, ¿sí? Efectos aespaciales asociados a esta cuestión que indirectamente es afectado pues, por la decisión de las firmas de localizarse dentro de una ciudad. Por ejemplo, tenemos las desigualdades entre individuos y la posible necesidad para corregir estos problemas. O sea, puede suceder que, dada la localización de ciertos grupos de individuos, pueden haber procesos de segregación socioespacial, ¿sí? Y en ese sentido, pues, la desigualdad entre grupos de individuos puede aumentar. Entonces, aquí el gobierno o los policy makers pueden entrar a regular ese tipo de cosas y tratar de influenciar un poco las decisiones que toman los individuos a partir de regulaciones para obtener el óptimo y generar pues, estos efectos externos que no ocurran en este sentido pues, respecto a lo que tiene que ver con la desigualdad. Existe una amplia literatura sobre la economía de aglomeración y se argumenta que las ciudades son lugares bastante productivos. Sí. Yo te quería hacer una pregunta. Yo entiendo lo de las externalidades positivas de la economía de aglomeración, ¿no? Pero ¿y el efecto ambiental que ellos van causando? Sí, entonces eso es otra cosa que vamos a hablar. O sea, hay economías, o sea, economías externas positivas y hay economías externas negativas. ¿Sí? Entonces, por un lado, están los spillovers de conocimiento y los encadenamientos que se pueden producir y todo, compartir insumos y todo esto, pero también hay fuerzas de dispersión. Eso también lo vamos a tener en cuenta aquí, por ejemplo, la congestión, el crimen, lo que estás hablando de los impactos ambientales y también eso, la idea es que el modelo teórico que vamos a analizar también tiene en cuenta eso. O sea, también hay unos efectos positivos sobre la concentración y hay unos efectos negativos asociados a la concentración que hay que tener en cuenta. Pero más adelante voy a abordar un poquito más ese tema.
Entonces se plantea que desde esta literatura que las economías de aglomeración son importantes en ciudades y son más productivas debido a que ahí se comparten, o sea, hay un pooling de un mercado laboral, es decir, un mercado laboral más amplio, más especializado, dado que las empresas requieren ciertos individuos, ciertos trabajadores y por tanto la mano de obra se va especializando en estos lugares donde hay alta concentración de la actividad económica. También ahí se comparten bienes intermedios, ¿sí? O sea, insumos intermedios, dado que hay encadenamientos entre diferentes tipos de empresas y entre el mismo grupo de empresas, entonces pueden haber insumos especializados y se comparten estos insumos. Y por último, también otra fuerza que se sustenta porque hay efectos positivos tiene que ver con los knowledge spillover, ¿sí? O sea, con los desbordamientos de conocimientos. Entonces, la idea es que todos estos factores, estos tres factores principalmente y otros factores asociados a las externalidades positivas pueden generar efectos positivos sobre la productividad en últimas de las firmas o de los trabajadores, ¿sí? En este caso, yo me voy a centrar en una medida de productividad asociada a los trabajadores, ¿sí? O sea, voy a medir la productividad asociada a los salarios. Aquí estoy trabajando del lado de los trabajadores, o sea, más que todo por limitaciones de datos, utilizo trabajadores, o sea, los salarios, y mi medida de productividad tiene que ver con los salarios, ¿ok? Hay una discusión alrededor de esto, pero no voy a entrar en detalle en esto. Es básicamente la medida pues, que yo trato de ver si el efecto de la concentración de la actividad económica genera incrementos en la productividad y por lo tanto incrementos en los salarios. Entonces, en este punto pues, es importante entender si las economías de aglomeración producen beneficios similares en países en vías de desarrollo, ¿sí? O sea, vamos a pensar que existen ciertas características muy particulares en los países en vías de desarrollo que por lo tanto vale la pena pues, estudiar, lo cual presenta importantes diferencias respecto a las economías desarrolladas y principalmente lo que uno nota es que esta dualidad pues, entre formales e informales pues, no existe, porque obviamente hay una economía subterránea allí en los países desarrollados pues, que también es importante, pero una diferencia que uno sí puede notar es que hay un importante sector informal en los países en vías de desarrollo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunos informal logra beneficios de las economías de aglomeración. O sea, ahí están las ciudades, están los procesos de concentración de la industria, los procesos de concentración de la mano de obra y tener actividades informales. Pensemos actividades informales como actividades no reguladas. Más adelante voy a entrar más con mayor precisión a la definición, cómo defino yo el sector informal, pero uno podría pensar si en efecto este tipo de actividades que se supone que son menos cualificadas, que se ubican en empresas más pequeñas, que generan ellas mismas menos encadenamiento y menos externalidades positivas sobre la producción, logran beneficios de esta concentración, de estas ciudades urbanizadas y todos estos bienes públicos que pueden surgir de la concentración. Y si existen diferencias entre el sector formal y el sector informal en los retornos de estas economías de aglomeración, ¿sí? Vamos a tratar de cuantificar cuánto son los retornos de la concentración de la actividad económica sobre la productividad y mirar si en efecto si existen diferencias en los retornos de esa concentración de la economía, de concentración urbana sobre la productividad del sector formal y el sector informal. Entonces básicamente esas son las dos preguntas pues, que me hago en este documento. Respecto a la contribución que pretendemos aquí, pues la idea es contribuir al entendimiento de las magnitudes y causas de las economías de aglomeración en países en vías de desarrollo, estudiando el caso de Colombia. ¿Por qué Colombia es importante? Bueno, como vamos a ver una estadística más adelante, Colombia presenta un sector informal bastante heterogéneo, bastante grande, entonces uno podría pensar que es una buena representación de este sector informal y por lo tanto uno puede capturar algunas cosas que se pueden generalizar para otros países en el cual también existe un importante sector informal. Entonces por eso pues trabajamos, además tenemos los datos para Colombia, pero igual ahora en día ya también hay muchos datos en internet sobre Ecuador, sobre Perú, encuestas de hogares pues que ya se encuentran disponibles vía web, ¿ok? Y entonces la idea, por tanto, es investigar o analizar pues, los efectos de la economía de aglomeración sobre la productividad del sector formal e informal y
desempeñar, pues hacer un análisis de cuál sector, si el sector formal o informal logra mayores beneficios de la diversidad, de las actividades y todos estos spillover asociados con los procesos de urbanización y procesos de concentración de la actividad económica. ¿Okay? El propósito, por tanto, de este estudio es proveer evidencia sobre los efectos de los procesos de urbanización en los países en vías de desarrollo, considerando más cercanamente la realidad de estos países en donde coexisten tanto actividades formales como actividades informales, ¿sí? O sea, esa es como la idea que tenemos aquí. O sea, hay una fotografía de la economía, vemos que el sector informal es bastante importante y por lo tanto uno podría pensar que allí hay diferencias. La gran mayoría de literatura se centra en países desarrollados en donde no hay esta heterogeneidad y esta dualidad y por lo tanto pues es interesante meternos un poco más a las realidades de nuestros países para analizar estos efectos que se han detectado pues, en los países desarrollados. El marco teórico o el modelo teórico es bastante sencillo. Lo que hacemos es partir de una función de beneficios de la empresa. Aquí tenemos el beneficio, aquí tenemos el producto y el precio que se dan los productos y tenemos tanto el trabajo como el capital, o podemos pensar que estos son otros factores asociados al insumo de no trabajo, ¿okay? Y tenemos los precios que son los salarios y aquí R, que es el precio asociado a los bienes, a los insumos no relacionados con el trabajo, ¿okay? Tenemos la función de producción tipo Cobb-Douglas. Aquí es importante resaltar que S, ¿sí? Está la típica función de producción tipo Cobb-Douglas y en donde S es la habilidad de la mano de obra local, ¿sí? Aquí la idea es tratar de analizar los mercados de trabajo locales y en este caso S representa esa habilidad o esa cualificación o esos skills asociados a la mano de obra. Y otro elemento importante tiene que ver con este A, pues, que es como un residuo, que es básicamente la productividad total de los factores a nivel local, ¿okay? Y en últimas, esto es lo que me va a dominar y con esto es lo que voy a calcular básicamente los efectos de las economías de aglomeración. Cuando calculo las condiciones de primer orden sujetos a este proceso de maximización del beneficio, ¿sí? Asociado, pues, restringido por esta función de producción, tenemos que la condición de primer orden asociada, pues, a los salarios es igual a esto, pero en últimas utilizamos las dos condiciones, pues llegamos a esta expresión que se observa que son el precio del insumo trabajo, es decir, los salarios o la productividad está en función de la productividad total de los factores, de los precios, de los precios asociados de los precios de los bienes finales y también está asociado a los costos asociados a bienes no relacionados con el trabajo. Entonces lo que uno puede observar es que los salarios se encuentran positivamente relacionados con S, que es la habilidad de la mano de obra, también se encuentra relacionado positivamente con los precios de los bienes finales y finalmente viene relacionado positivamente con la productividad total de los factores a nivel local, ¿okay? Y viene relacionado negativamente con los precios asociados a los insumos relacionados con otro tipo de insumos no relacionados con el trabajo, ¿okay? Entonces la idea es que los efectos de la aglomeración y las fuerzas de dispersión, o sea, vuelvo y retomo esto, o sea, no solo hay efectos de la economía de aglomeración, sino que también la concentración genera procesos de congestión y por lo tanto hay fuerzas en ese sentido de dispersión de la actividad económica, ¿sí? Que generan efectos negativos en este caso. Entonces se pueden medir a través de estos tres factores, ¿sí? El precio de los bienes finales, la productividad total de los factores locales y los precios de los insumos asociados a los insumos no relacionados con el trabajo. Entonces, P y R son los mecanismos operando a través del mercado, ¿sí? Es decir, que son las externalidades pecuniarias, ¿sí? O sea, son las externalidades que se obtienen a través del mercado. Mientras que A son los efectos de la localización pura. Y esto es lo que este modelo teórico asocia con las externalidades tecnológicas o las externalidades positivas asociadas a la concentración de la actividad, que se observa que tiene una relación positiva con respecto a los salarios, ¿okay? La idea es, pues, luego llevar este modelo a la parte empírica. Pero antes de eso, quería resaltar 4 puntos importantes que me van a ayudar a explicar algunos de los resultados que encuentro.
pero tenemos esta fórmula, los salarios dependen pues de una constante, depende de los precios de los bienes finales, depende de la productividad total de los factores y depende de esta R que es asociada a los insumos no relacionados con el trabajo. ¿Ok? Entonces existen dos tipos de externalidades tecnológicas. Unos tienen que ver con compartir bienes indivisibles. Bienes indivisibles tienen que ver con todos estos bienes públicos como hospitales, universidades, carreteras y todo este tipo de bienes que comparten todos los individuos que están ubicados en esa ciudad o en ese punto en el espacio, ¿ok? Y también tiene que ver con los spillovers de conocimientos y los knowledge spillovers. Todos estos procesos de concentración genera externalidades positivas en el sentido de que hay transmisión de conocimientos entre empresas y entre trabajadores, y esto se genera con mucha más rapidez y eficiencia debido a que los individuos se encuentran cerca. Si los individuos estuvieran dispersos, la comunicación entre ellos y por lo tanto la transmisión de conocimiento pues no sería tan eficiente como si estuvieran concentrados. Ahora bien, todos estos efectos implican que esta productividad total de los factores a nivel local es más grande en ciudades más grandes, ¿sí? O sea, todos estos efectos positivos se supone que son mayores en ciudades más grandes, en donde se supone pues que hay más bienes públicos y en donde hay mucho más población y por lo tanto pues también pueden haber mayores desbordamientos de conocimiento. Obviamente aquí se puede pensar, por ejemplo, una ciudad como Bogotá o como Ciudad de México, ¿sí? O sea, son ciudades extremadamente grandes y uno podría pensar que más que externalidades positivas pueden generar externalidades negativas toda esta concentración de la actividad, ¿sí? O sea, en Bogotá son 8 millones y en Ciudad de México son 20 millones de personas. Entonces, ir de norte a sur es prácticamente imposible y todos estos costos asociados a la congestión pues son bastante importantes que pueden afectar en últimas todas estas externalidades positivas, ¿ok? Pero en teoría, el modelo teórico lo que plantea es que básicamente la productividad total de los factores locales es más grande en ciudades más grandes, lo que hace que en últimas este factor B que agrupa a todo esto pues va a ser más grande y por lo tanto cuando la productividad total de los factores a nivel local, es decir, las externalidades tecnológicas son mayores, pues esto en últimas va a incrementar los salarios, ¿sí? O sea, vía todas estas externalidades que se generan. Por otro lado, que ya lo he venido comentando, el tamaño de la ciudad no solamente genera economías de aglomeración, sino también genera fuerzas de dispersión, ¿ok? Entonces, aquí podemos observar, pues, por ejemplo, que hay exceso de concentración en grandes ciudades que puede implicar externalidades negativas debido a congestión, ¿sí? Longer community, es decir, que básicamente el community, ¿no? El proceso de trasladarse de un punto a otro, pues son mucho más altos por los costos asociados a este traslado o este desplazamiento de un punto a otro entre una ciudad, pues son bastante altos debido a los procesos de congestión, ¿ok? Y también genera que haya una escasez de tierra tanto para hogares como para firmas, ¿sí? O sea, la idea aquí básica es que sí, claro, o sea, hay mucha congestión, ciudades grandes, pero igual, y es lo que se puede notar, la tierra es bastante cara, ¿ok? Porque es escasa, es un bien escaso en este caso, y esto lo que genera es que la congestión genera congestión en bienes públicos, por lo tanto la productividad total de los factores va a disminuir y lo que va a generar es que la escasez de tierra pues, va a aumentar esos precios asociados a esos insumos relacionados con el trabajo, en este caso relacionados con la tierra. Esto en última lo que va a generar es que este exceso de concentración va a generar que los salarios disminuyan, ¿ok? Entonces, aquí hay dos efectos, un efecto asociado a la concentración y otro asociado a las fuerzas de dispersión. Aquí lo importante es que este modelo, tal como está planteado, no permite identificar los precios, los efectos asociados a los precios y los efectos asociados a las externalidades tecnológicas por separado, ¿sí? O sea, lo que uno calcula en últimas es toda esta expresión y calcula el efecto neto asociado a esos tres mecanismos, pero no es posible pues distinguir entre cada uno de estos efectos, ¿ok? Está como está planteado el modelo, obviamente hay extensiones que tratan de capturar cada uno de estos efectos, pero yo he utilizado el modelo más sencillo. Entonces, la idea es que el efecto neto de la concentración espacial es identificado, pero no es posible identificar estos efectos separadamente. O sea, en última lo que yo voy a encontrar con
luego vamos a ver el modelo econométrico, es que se logra el efecto neto entre las economías de aglomeración y lo que tiene que ver con las encuestas de dispersión. Es decir, que si el efecto neto es positivo, indica que las economías de aglomeración pues, son mayores. Pero si el efecto es negativo, aquí la idea es que se asume es que los efectos o el componente asociado a la dispersión pues es mucho mayor a estas economías de aglomeración, y entonces lo único que podemos capturar es el efecto neto. Ok, bueno, los datos que utilizamos son datos básicamente para Colombia. Bueno, ustedes saben dónde está ubicado Colombia, está diapositivas más para presentaciones en conferencias pues, internacionales, para ubicar geográficamente, pero aquí lo que quiero resaltar básicamente es que hay una importante heterogeneidad en el mercado laboral. Por un lado tenemos tasas de desempleo que se acercan casi a un dígito, bastante mayores a nuestros vecinos a nivel regional, y también se observa que hay importantes tasas de informalidad y también importantes niveles de pobreza y desigualdad. Entonces estas características también sustentan un poco por qué Colombia se vuelve un caso bastante importante de trabajar. Hay una heterogeneidad importante aquí que se observa, vuelvo y repito, altas tasas de desempleo, y los empleos que existen pues son escasos, y la mayoría de ellos pues son de muy baja calidad en este caso. Informalidad, ¿cómo defino informalidad? Utilizo una medida bastante estándar, que es la definición pues, desde un punto de vista legal. Son trabajadores que no se encuentran no tienen seguridad social en salud ni pensión, ¿okay? O sea, no tienen acceso a la seguridad social. Los cálculos también se hicieron con la definición de tamaño, que se relaciona más a la definición que define el DANE o la OIT, y los resultados pues, son bastante similares. Entonces, eso es una medida más estándar de analizar la informalidad. Además, una diferencia entre la definición legalista y la de tamaño es que la definición por tamaño no tiene en cuenta informalidad en empresas grandes. Entonces, como el sector informal es tan heterogéneo, uno podría pensar que también hay una proporción importante de trabajadores informales en empresas grandes, y por lo tanto esta definición de informalidad desde un punto de vista legal pues es mucho más general que la de tamaño, ¿okay? Y una está ligada dentro de la otra pues por la generalidad que tiene que estar relacionada con la seguridad social. Algunas estadísticas en cuanto a nivel regional. En este mapa de acá, en esta figura de acá, aquí tenemos la densidad de los trabajadores, es decir, lo que cogemos es para cada una de las ciudades cogemos el número de trabajadores, lo dividimos sobre el tamaño de cada uno de los municipios, y se observa que la densidad es bastante alta en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Itagüí también tiene importantes, pues, de hecho, la ciudad con mayor densidad de trabajadores, Soledad y Barranquilla. ¿Okay? Cuando relacionamos, bueno, aquí es importante mencionar que esta medida es la más estándar utilizada para medir las economías de aglomeración. O sea, la idea es que en donde haya mayor densidad, ya sea poblacional o de trabajadores, pues se supone que hay mayor concentración, y por lo tanto todos estos efectos externos que he comentado anteriormente pues comienzan a funcionar. Entonces en la literatura utilizan como economías de aglomeración o como una medida proxy de estas economías de aglomeración la densidad poblacional o la densidad del trabajo para cada área espacial analizada. ¿Okay? Yo hice los cálculos tanto para la variable de trabajador, la densidad de trabajadores, como la densidad poblacional, y los resultados son bastante similares. Pero igual uno podría pensar que en efecto la población trabajadora es la que genera pues, estos efectos positivos pues, cuando hay concentración. Entonces, lo que podemos ver en este otro mapa, tenemos las tasas de informalidad, ¿sí? Para cada una de las ciudades, bueno, para un grupo de ciudades analizadas, y lo que se puede observar es que hay una aparente relación, porque se observa que ciudades con mayor densidad de empleo, es decir, ciudades con mayores economías de aglomeración, tienden a presentar bajos niveles de informalidad. Entonces, por ejemplo, si miramos Medellín, tiene altos niveles de densidad, pero es una ciudad con niveles bastante por debajo de la media de Colombia, ¿sí? O sea, tiene una tasa de informalidad del 45%, aunque es alta
comparado con las otras ciudades, pues es relativamente baja. También tenemos, por ejemplo, Bogotá, Cali, Bucaramanga, son ciudades con importantes concentraciones económicas, y también existen existen mayores niveles de informalidad, es decir, mayores niveles de empleos pues, con mejores condiciones. Entonces uno puede comenzar a dilucidar ciertas relaciones que tienen que ver con la concentración de la actividad económica y la calidad del empleo, ¿sí? Entonces comienzan a establecer ciertas relaciones a partir de esto, ¿okay? Más en detalle, los datos que utilizo vienen de la gran encuesta integrada de hogares para el periodo del 2008 al 2014. Bueno, como es bien conocida esta encuesta, es una encuesta de sección cruzada que contiene datos individuales, y aquí se obtienen datos para 568 municipios. O sea, voy a dar una crítica en el sentido de que cuando uno se mete a la página del DANE, lo que alcanza a detectar es que si observa las encuestas de hogares a nivel de cabecera, pues observa más o menos datos para 33 ciudades. Sin embargo, hay información, si uno accede pues a microdatos más detallados, puede detectar que hay muchas más ciudades. Aquí la pregunta es si en efecto todas estas encuestas que se hacen pues pueden o no pueden ser representativas. Y una alternativa después, por ejemplo, sería utilizar el censo. Claro, el último censo es del 2005, ya más de 10 años, 11 años, y no se repite un censo. Entonces, pues aquí utilizamos los datos disponibles para hacer el estudio. ¿Cómo definimos la densidad del empleo? Como ha dicho, es el número de trabajadores para cada municipio dividido el área en los kilómetros cuadrados, y nosotros dividimos los trabajadores informales entre trabajadores, dividimos los trabajadores entre trabajadores formales y trabajadores informales, ¿ok? Y la definición que utilizamos, lo que ya les he comentado, son trabajadores que no tienen acceso a la seguridad social, es decir, que no reciben salud y no tienen pensión. ¿Okay? Eso es como definimos nosotros los trabajadores informales. La variable de interés en este caso son los salarios mensuales como variable dependiente, y se tienen alrededor de unas 270 observaciones para cada año, ¿sí? En todo este periodo del 2008 al 2014. ¿Okay? Algunos datos, algunas estadísticas descriptivas que demuestran posiblemente esta relación entre economías de aglomeración y productividad. En este cuadro lo que estoy colocando es el promedio de los salarios entre el sector formal e informal, y lo estoy dividiendo por tamaño de ciudad, ¿sí? Aquí estoy poniendo las ciudades más densas en términos poblacionales, ciudades más grandes, y aquí defino ciudades más pequeñas, que son ciudades con de 70 a 100 trabajadores por kilómetro cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que podemos observar es que el promedio de los salarios en el sector formal, entre ciudades grandes y ciudades pequeñas, pues es bastante similar. Pero un patrón que se observa es que los trabajadores formales en ciudades más pequeñas, por ejemplo en el 2011, ganan en promedio más que en ciudades más grandes, ¿sí? Y en el agregado todos los años se observa nuevamente ese efecto, que trabajadores formales en ciudades más pequeñas ganan menos que los trabajadores formales en ciudades grandes. O sea, es un efecto que no esperaba encontrar, ¿sí? O sea, uno espera que los trabajadores formales en ciudades más grandes pues ganen más, ¿sí? O sea, eso es como lo que dice la lógica uno económica, en el sentido de que sí, o sea, hay mejor calidad de empleo, estos individuos son más cualificados, y por lo tanto uno espera que un trabajador formal en ciudades más grandes pues gane más, ¿ok? Pero aquí encuentro un resultado contrario. Luego voy a explicar dos posibles explicaciones de este efecto. Por el lado de la informalidad, nuevamente ese es el promedio, simplemente el promedio, o sea, no estoy haciendo absolutamente nada, simplemente calculo la media de los salarios para el sector formal y para el sector informal, y lo que hago es dividir por tamaño de ciudad. Lo que podemos observar es que efectivamente los trabajadores informales ganan más en ciudades grandes que en ciudades pequeñas. ¿Ok? Eso es lo que encontramos. Entonces, estos resultados sugieren que existe una relación positiva entre economías de aglomeración y salarios para el sector informal, pero no para el sector formal, lo cual parece haber una relación negativa entre mayor concentración de la actividad económica y el nivel de productividad. Es un resultado no esperado. Entonces, bueno, comienzo a indagar un poco más este resultado no esperado a partir de datos bastante simples. Aquí lo que hago es plotear
graficar el logaritmo de los salarios municipales con respecto al tamaño de cada ciudad, ¿sí? Cada punto de eso es una ciudad, ¿ok? Entonces aquí estoy encontrando la relación entre esos salarios y el tamaño, ¿ok? Entonces, nuevamente, para el sector formal encuentro una relación negativa, ¿ok? Y, en cambio, para el sector informal, pues se observa una relación positiva. Mientras para el sector formal la densidad de los salarios es menos 3%, medido pues por la pendiente de esta línea. Para el sector informal esta elasticidad de 0.6% es positiva, confirmando nuestros resultados previo que existe menos retorno de la economía de aglomeración para el sector formal respecto para el sector informal. ¿Ok? Entonces, la estadística descriptiva pues me está mostrando esto, es un resultado pues bastante interesante, inesperado, pero que voy a tratar de convencerlos cuál es la posible explicación de este efecto, que los trabajadores formales ganen menos en ciudades más grandes. ¿Ok? Entonces, para sofisticar un poco la cosa, lo que hago es un modelito econométrico bastante sencillo, en donde relaciono, según una regresión milseriana bastante normal, en donde se relaciona las variables importantes, pues aquí es la densidad y una variable de interacción entre densidad e informalidad, ¿sí? Para tratar de calcular la elasticidad de los salarios respecto al tamaño de la ciudad, diferenciando por actividades formales y actividades informales, ¿ok? Y esta ecuación pues se controla, la variable formal es una variable binaria, una variable DAMI, que es igual a 1 si el trabajador es formal y 0 si es informal, utilizando pues la definición que ya es de seguridad social, ¿ok? Se controla por características personales como educación, género, edad, su cuadrado y años en el actual empleo y su cuadrado. También se incluyen algunos efectos fijos, por ejemplo, de ocupación, de sector económico. Uno podría pensar que sí puede existir diferencia en niveles de productividad por ocupación y sector, entonces tratamos de controlar eso para que no se nuble un poco, no genere ruido en la estimación. También incluimos variables DAMI regionales. Agrupamos las ciudades en unas regiones y las metemos como variable tratando de capturar esta heterogeneidad no observable asociada a ciertos comportamientos que no puedo capturar a partir de las variables que estoy teniendo en cuenta en el modelo. Una variable de tiempo porque tengo varios años y bueno, el término de perturbación aleatoria que lo tenemos aquí, ¿ok? En este modelo, vuelvo y repito, las variables importantes aquí son estas que me van a medir si los retornos a la concentración de la actividad son diferentes sectores formal y el sector informal, pero en este modelo y en esta literatura hay que tener en consideración un aspecto importante y son los procesos de endogeneidad generados por la causalidad reversa entre salarios y aglomeración. O sea, la idea es que uno podría pensar que ciudades más grandes pueden pagar mayores salarios, pero igual pues uno puede pensar que estas ciudades crecen en tamaño, ¿sí? O sea, los individuos se ven desplazados a estas ciudades pensando que los salarios son mucho más altos, ¿ok? Entonces, aquí uno puede notar que tanto la economía de aglomeración como los salarios se generan simultáneamente, o sea, una causalidad allí, una endogeneidad que es necesario corregir. Lo que hago es bastante estándar, utilizo variables instrumentales y los instrumentos que utilizan en esta literatura básicamente son rezagos bastante profundos de la variable a la cual uno quiere instrumentar. En este caso, utilizo población de los censos de 1912, 1918 y 1928, ¿sí? O sea, esto fue un trabajo bastante arduo porque fue ir a las oficinas del asistente, fue ir a las oficinas del DANE y mirar, los censos no se encuentran colgados aún en web, y si se encuentran colgados son fotografías, y era coger cada municipio y mirar a ver cuál era la población de cada municipio en 1912, en 1918 y en 1928, ¿okay? Entonces esas son las variables instrumentales que utilizo. La idea aquí detrás de estas variables instrumentales es que pueden afectar la densidad actual, ¿sí? O sea, la densidad de hace varias décadas pueden afectar la densidad actual, pero no afectan los salarios, ¿okay? La única forma de que la densidad o que el tamaño de la población de estos años, de décadas atrás, puedan afectar los salarios a través de la densidad actual, ¿okay? O sea, los patrones de concentración y de crecimiento poblacional vienen determinados pues por
los patrones anteriores, pero esos patrones anteriores no afectan directamente los salarios. Entonces, con esta idea uno supondría que es un buen instrumento en cuanto a es exógeno, o sea, no tiene relación con la variable a la cual a los salarios, pero sí tiene alta relación con la variable a la cual yo voy a instrumentar. ¿Okay? Esto es una idea que hace Sicón y Jade en un paper seminal de 1996, que fueron los primeros que hicieron este tipo de análisis. ¿Okay? Entonces, bueno, lo que le comentaba, la idea detrás de estos instrumentos es que rezagos profundos de la densidad urbana pueden en algún grado explicar la distribución presente de la densidad, pero ellos no explican la distribución actual de la unidad de productividad. ¿Okay? Ese es el supuesto que se maneja. Obviamente hay críticas, ahí pueden haber muchas críticas alrededor de estos instrumentos, pero bueno, yo utilizo lo que es estándar, ¿ok? Y lo que simplemente queda por hacer es algunas pruebas estadísticas econométricas para corroborar que efectivamente estos instrumentos pues sí sean adecuados. Entonces, resultados, voy a mostrarles los resultados de la estimación por OLS, por mínimos cuadrados ordinarios y la estimación de variables instrumentales bietátricas, ¿ok? Les quiero mostrar la estimación por OLS para que la comparen un poco con la instrumentada, para que observemos qué es lo que está pasando y mirar que los resultados son bastante consistentes. ¿Ok? ¿Qué observamos aquí? Que la densidad del empleo, entonces lo que nos interesa no son estas dos variables. Por un lado tenemos que la densidad del empleo, sin diferenciar entre actividades formales e informales, es positivo, ¿sí? O sea que la elasticidad de los salarios respecto a la aglomeración es de 4.10%, que es un valor más o menos cercano a lo que se encuentra para los países desarrollados, ¿okay? Una elasticidad que va entre 3 y 5%, ¿okay? O sea, incrementos en las economías de aglomeración o mayor tamaño genera incrementos en la productividad de un 5%, ¿okay? Que es bastante consistente con el marco teórico pues, que les mostré. Ahora bien, ¿qué pasa cuando diferenciamos por actividades formales e informales? Entonces, para mirar el coeficiente asociado a la informalidad, pues es básicamente este. Se observa que en efecto la elasticidad de los salarios respecto al tamaño es positivo, que era algo que ya habíamos encontrado en las estadísticas descriptivas, es decir, los trabajos informales tienen retornos positivos asociados a la concentración, pero se observa que para el sector formal este coeficiente es negativo y mucho mayor que el del arriba. ¿Okay? Entonces el coeficiente asociado a la elasticidad pues la suma entre estos dos coeficientes y claramente se ve que la suma de estos dos coeficientes pues da negativo. Entonces nuevamente encontramos que los trabajadores formales obtienen retornos negativos asociados a la concentración de la actividad económica. ¿Okay? Y este patrón pues se mantiene y es estadísticamente significativo para una serie de regresiones que hago para medirla, para mirar la robustez de los resultados cuando comienzo a controlar por diferentes características. Ahora les voy a pasar, pues el problema de estos resultados es que tienen sesgo asociado a la endogeneidad, entonces pues me voy a centrar básicamente en las regresiones por variables instrumentales. Entonces, primero hago test para mirar si mis instrumentos son adecuados, mirar si son exógenos, hago el test de Hansen, efectivamente me muestra pues que los instrumentos son exógenos, y para mirar la relevancia, es decir, si efectivamente existe correlación entre mi variable instrumental y la variable a la cual quiero instrumentar, y los resultados me dan un recuadrado parcial entre 0.5 y 0.98, que es bastante aceptable, y también hago un test de identification para mirar si hay relación, y de identification, y todos estos tests pues afortunadamente y a favor mío pues muestran que estos instrumentos pues son bastante relevantes. ¿Okay? Entonces estadísticamente ya me he curado en salud mostrando que los instrumentos son adecuados. Ahora bien, entremos a analizar las elasticidades. Aquí entonces son una serie de regresiones en las cuales voy metiendo mucho más variables, es decir, voy exigiéndole más a los datos y voy metiendo mucho más controles que son importantes tener en cuenta. Esta primera regresión es básicamente la regresión cuando no controlo por nada. Nuevamente la elasticidad es positiva para el sector informal y negativa para el sector formal. ¿Okay? Entonces vuelvo y encuentro
aun cuando estoy corrigiendo por endogeneidad, que los trabajadores formales pues tienen menor retorno asociado a la concentración de la actividad, es decir, tienen menores niveles de productividad o menores salarios en ciudades más grandes que en ciudades pequeñas. Dos explicaciones para eso. Primero, posiblemente en este tipo de economías las actividades informales se vean mucho más beneficiadas de mercados locales. O sea, si uno piensa en actividades informales, son individuos que se encuentran, no sé, en un semáforo, vendiendo dulces, o individuos que no pagan seguridad social y se encuentran en empresas pues, en términos relativos pequeñas, y por lo tanto ellos abordan mercados más locales. Uno podría pensar que ellos se beneficiarían más de esta concentración de la actividad económica, más de un consumo local más cercano que las actividades formales que posiblemente son más, no están relacionadas con un sector más local, sino con un sector más externo, pues asociado a la concentración. Entonces, estos beneficios asociados a la concentración pues pueden ser mucho mayores para el sector informal, dado esta localidad de los mercados a los cuales se están ofreciendo sus servicios, sus productos. Otra explicación es que dado que existe una importante cola de empleo de actividades formales, dado que hay restricciones en la generación de empleo en la economía, entonces uno podría pensar que estos salarios en el sector formal pues se distribuirían con mayor grado en este sector formal, ¿sí? Entonces, cuando comienza a entrar más individuos al sector formal, esta cola comienza a ingresar, pues los salarios uno podría pensar que comienzan a disminuir, ¿sí? Entonces, uno podría pensar que en este sentido las actividades formales, dada la restricción de empleo, los salarios comienzan a disminuir, y esto es mucho más evidente en ciudades más grandes, en el cual pues hay un sector formal relativamente más grande que respecto a ciudades más pequeñas, que el sector formal es más restringido. ¿Sí? Usted dijo que había como 500 municipios. Entonces digamos que ¿qué tanto estos resultados pueden estar sesgados si uno, por ejemplo, si quita de las ciudades principales? Porque claro, es que en las encuestas de hogares uno sabe que la representatividad es demasiado grande. No sé, por ejemplo, si las 4 principales ciudades, ¿cuánto ya representan? Eso lo hago ahora. Hago unas pruebas de robustez, quitando las ciudades grandes. Por ejemplo, aquí miren que quito las ciudades pequeñas. O sea, como estoy instrumentando y utilizo los censos de 1912, 1918, 1928, hay ciudades que nacieron después de esos años. Y todas ciudades muy pequeñas se me van. O sea, tenía 580 ciudades y aquí se me reduce a 390. Entonces aquí ya estoy controlando, o sea, a favor mío, indirectamente con la estimación, me estoy cargando todas esas ciudades extremadamente pequeñas. También una crítica que me hicieron no referir, si es que, claro, yo estoy tomando ciudades, pero por ejemplo, puede suceder el caso de Medellín, que Medellín tiene el área metropolitana, pero mucha gente se traslada al trabajo de Envigado a Medellín o de Sabaneta a Medellín, y hay esos traslados. Claro, yo estoy tomando en cuenta solo los municipios. Si yo tengo, obviamente, claro, ¿cuántas áreas metropolitanas hay? O sea, no son sino 13, y las otras ciudades pues sí son solas, pero igual es un ejercicio que tengo que hacer y que no lo he hecho, tener en cuenta todo el área metropolitana, a ver si los resultados pueden cambiar cuando ocurre esto. Entonces, ¿qué sigue? Básicamente lo que hago es meter características personales, educación, experiencia, antigüedad, ¿ok? Lo que se observa es que los resultados básicamente se mantienen, efecto negativo para el sector formal, efecto positivo para el sector formal, y meto sector y variables geográficas aquí, y los resultados nuevamente se mantienen y son estadísticamente significativos, ¿ok? Entonces la elasticidad de los salarios respecto a la densidad para el sector informal son positivas y significativas, que es la primera fila, mientras que para el sector formal estas elasticidades son negativas, que básicamente es la suma de la fila 2 con esta fila segunda con esta fila resaltada primera, ¿ok? Entonces, nuevamente esto confirma los resultados que existen menos retornos de las economías de aglomeración para el sector formal respecto para el sector informal, ¿ok? Entonces, lo que comentaba, controlando, cuando controlo por toda esta, que básicamente en este modelo se quedan los modelos estándar, o sea, no comienzan a controlar por otras cosas, sino que se supone que ya las características personales y el sector de ocupación pues tienen en cuenta bastante heterogeneidad, y lo que se observa es que la elasticidad de los salarios con respecto a la densidad para el sector formal y el sector informal es menos 4%,
y 3% respectivamente, ¿sí? O sea que un individuo del sector informal en ciudades más grandes va a ganar menos 4% menos, y las actividades informales van a ganar 3% más, ¿okay? Mientras que el sector formal en ciudades 2 veces tan densas tiene alrededor del 3% menos de productividad. Las actividades informales en una ciudad igualmente doblemente densa se va a observar que tiene alrededor de 2% mayor grado de productividad, ¿okay? Entonces, utilizo estos parámetros para hacer algunos cálculos y compararlo respecto a Bogotá, ¿ok? Entonces, si tomamos, aquí tenemos la densidad del empleo, esto es 2.119 trabajadores por kilómetro cuadrado. Itagüí es la que más densamente tiene de trabajo está, tiene 4.389 trabajadores por kilómetro cuadrado, y así sucesivamente para las más grandes, y también lo comparo con unas ciudades con baja densidad que son 20 trabajadores por kilómetro cuadrado. Lo que se observa es que los trabajadores, comparándolo con Cali, se observa, por ejemplo, que en Cali, trabajadores formales en Cali ganan 1.3% menos que en Bogotá. Y en el sector informal, los trabajadores informales en Cali van a ganar 1% mayores salarios en Cali que en Bogotá, ¿okay? Entonces, aquí estamos notando que efectivamente, pues, lo que hemos notado. Y por otro lado, cuando lo comparamos con ciudades muy pequeñas, se observa que respecto a Bogotá, los trabajadores formales ganan en ciudades más densas, ganan alrededor de 17% menos que en ciudades menos densas. Y el sector informal gana 15% mayores salarios en áreas densas que respecto en menos densas áreas, ¿okay? Esos son los resultados que salen de utilizar estos coeficientes a partir de esta fórmula que proponen Combes y Goillón en un paper del 2014, ¿okay? Que básicamente dividir el tamaño de las ciudades, elevándole la beta y restándole 1, ¿okay? Entonces aquí encontramos, pues, esta relación entre tamaño, diferenciando por actividades formales e informales, y mirando los niveles de productividad asociados, pues, para cada uno de los sectores dependiendo del tamaño. Meto variables geográficas, meto acceso al mercado, trato de controlar por acceso al mercado. Aquí acceso al mercado 1 es la distancia en kilómetros a la capital, ¿sí? La distancia lineal entre 2 puntos a las capitales, mientras que el acceso al mercado 2 ya es la distancia en tiempo, ¿sí? La distancia en tiempo entre cada una de las principales ciudades. A la capital de la ciudad. Se observa que estos efectos, cuando controlo por acceso al mercado, que también están relacionados con las economías de aglomeración, ¿sí? La idea es que la cercanía entre ciudades también puede generar efectos positivos. Se observa que no son estadísticamente significativos, pero estos efectos asociados a la elasticidad de los salarios respecto a la aglomeración con diferencia por actividades formales y informales, pues se mantienen. Por último, lo que hago básicamente es la columna 7, es tratar de dar cuenta si existe cierto proceso de heterogeneidad. Es decir, que aquí elevo al cuadrado la densidad del empleo para mirar si hay efectos de quiebre asociados a esto. Y lo que se observa es que la densidad al cuadrado no es estadísticamente significativa, y para el sector informal, y tampoco la parte lineal. Igual hago un test de significancia conjunta de estos parámetros y no me da significativo. Entonces, lo que muestra esto básicamente es que esta heterogeneidad de los efectos asociados a la economía de aglomeración, pero no se presenta en el caso de Colombia. Esto es más común observarlo en el caso pues, de países desarrollados, en donde después de cierto punto, un cierto tamaño de la ciudad, los procesos de concentración comienzan a generar efectos negativos, ¿sí? Asociados pues a las fuerzas de dispersión. Aquí este efecto todavía aparentemente pues no se ha logrado, ¿okay? O sea, que comienza a generar efectos negativos, pues no se ha alcanzado. Y por último, la columna 8 y las columnas 9, lo que hago es tratar de interactuar con la educación, ¿sí? O sea, tratando de observar si en efecto los trabajadores más educados entre el sector formal y el sector informal, pues ganan más o ganan menos. Lo que me dice la teoría y un poco el modelo que veíamos antes y un poco la intuición, es que claro, los individuos más educados posiblemente se beneficien más de la concentración de la actividad económica, de todos estos amenities pues, que ofrecen las ciudades como cines, teatros y todo este tipo
de bienes públicos o acceso a servicios que ofrecen ciudades grandes y con mayor concentración. Lo que se puede observar es que el coeficiente de interacción aquí en la ecuación 8 es negativo, ¿sí? Es bastante pequeño, pero es altamente significativo y negativo, lo que indica que existen mayores retornos a la concentración de la economía, mayores retornos de la aglomeración para los trabajadores menos educados. Entonces, nuevamente, existen mayores retornos asociados a la concentración de la actividad económica para trabajadores menos educados. Entonces, nuevamente, un resultado bastante contradictorio respecto a lo que se encuentra pues, para los países desarrollados. Ya explico más en detalle cuál es el posible canal que puede determinar esto. Y por último, lo que hago aquí es interaccionar educación, formalidad y el tamaño. ¿Okay? Y lo que se encuentra efectivamente es nuevamente educación y densidad negativo, y aquí encuentro un efecto positivo. Pero lo que indica es que los trabajadores menos educados obtienen mayores retornos a la acumulación con los trabajadores informales menos educados obteniendo menos retornos en mayores ciudades más grandes. O sea, ya hay algo más consistente. Una explicación a este primer efecto que veíamos aquí, de que los trabajadores, este efecto negativo, de trabajadores más educados obtienen menores retornos en la concentración de la actividad económica, puede obedecerse a que los trabajadores más educados posiblemente son más sensibles a las desamenities o a las externalidades negativas asociadas a la concentración. O sea, los procesos de congestión, el crimen, las basuras y todo esto, posiblemente los individuos más educados son más sensibles a este tipo de cosas, y por lo tanto uno podría pensar que sus niveles de productividad pueden disminuir cuando existen estos mayores niveles de concentración de la actividad económica. Es una posible explicación, pero obviamente me falta refinar un poco más esta definición, esta interpretación, entender estos efectos que estoy encontrando aquí, pero viendo pues ciudades como les comentaba, como Bogotá, como Ciudad de México, son ciudades demasiado densas y por lo tanto las externalidades positivas terminan afectando la productividad, y dado que estos trabajadores más cualificados, más calificados, pues son mucho más sensibles a este tipo de fuerzas negativas asociadas a la concentración, o sea, todas estas fuerzas de congestión, pues uno podría pensar que se ven más afectados y por eso este efecto negativo. ¿Okay? Pruebas de robustez, hice varias, por ejemplo, utilizando solo como instrumento la primera variable, la población del 1912, o utilizando el 18, o utilizando 2, y aquí en la columna 5 lo que hacemos es excluimos a Bogotá, ¿sí? En la columna 5 excluimos a Bogotá, que es la ciudad con mayor grado de densidad del trabajo, más grande, y el efecto negativo se mantiene para el sector formal y el efecto positivo se mantiene para el sector informal. Luego, en la columna 6, excluimos las más densas, Itagüí, Medellín, Barranquilla, Soledad, Bogotá, Bucaramanga, Cali, y nuevamente miren que las elasticidades para el sector informal están alrededor de un 3%, mientras que para el sector formal las elasticidades están negativo, están alrededor de un 4%. ¿Okay? Y aquí cambio el método de estimación, ¿sí? que hago máximo verosimilitud, y los resultados pues se mantienen aparentemente. Pues habría que hacer otras pruebas de robustez para mirar si los resultados se mantienen, pero a partir de varios pues los resultados en términos generales pues son bastante consistentes. Efecto negativo para el sector formal y efecto positivo para el sector informal. ¿Okay? Bueno, para concluir rápidamente, la idea que hicimos aquí fue mostrar una evidencia de cuáles son los efectos de esta concentración de la actividad económica sobre la productividad del sector formal y el sector informal. La aglomeración tiende, en el sector formal, vemos que la aglomeración tiende a disminuir los salarios. Este mayor tamaño de proceso de urbanización para el sector formal puede ser debido a una limitación en la creación de trabajo formal a nivel urbano,
y por lo tanto esto puede resultar en mayor oferta de este tipo de trabajo, lo que puede llevar a que en más densas áreas, pues estos salarios se tengan que distribuir en estas poblaciones y por tanto los salarios tengan a disminuir. Es una posible explicación. La otra es la que les comentaba, planteaba que seguramente los mercados más locales y más cercanos son mucho más servidos mucho más por el sector informal que por el sector formal y por lo tanto pueden haber muchos más beneficios asociados a la concentración para el sector informal que para el sector formal. Obviamente aquí hay bastante que hacer y refinar un poco las implicaciones. Entonces, entre los trabajadores informales se observa que hay un patrón diferente con la aglomeración incrementando pues, los salarios. Por lo tanto, lo que hemos mostrado es evidencia empírica que soporta la idea que existen efectos positivos, sobre todo los positivos, en el sector informal y estos son mayores que los logrados en el sector formal. También la idea es que hemos contribuido a una literatura relativamente reciente en el cual las economías de aglomeración también generan o inciden sobre la calidad del empleo, su trabajo más difícil, ¿sí? En este caso particular, el trabajo informal. O sea, que no solo, la idea es que no solo hay o sea, que no todo el mundo logra los mismos beneficios dependiendo del tipo de trabajo que tiene, y en este caso hemos analizado el sector informal y vemos que tiene retornos positivos. Y por último, lo que podemos observar es que los trabajadores informales también logran beneficios de estos efectos de productividad asociados a la aglomeración, manifestados pues en mayores salarios en áreas más densas, ¿ok? Y bueno, queda estas dos explicaciones que he dado, pero igual también es importante pues indagar más sobre estos efectos, pero es una evidencia primero que no esperaba, pero que hay una reciente literatura que ha comenzado a salir cuando se analizan países en vías de desarrollo, que han comenzado a notar estos efectos diferenciadores cuando se analiza estos tipos de trabajadores, ¿okay? El paper está en construcción, tengo que pelear con 3 referís, entonces hay muchos cambios, cualquier comentario es súper bienvenido. La idea es tratar de mejorarlo, pues, y el paper se encuentra en los documentos de trabajo del CEDE, donde se lo dejan por si alguien quiere consultar. Y bueno, no sé, hasta aquí es mi cuento, o sea, esto es en lo que estoy trabajando ahora. No sé si haya alguna pregunta, sugerencias o comentario. Gustavo, muchas gracias por la exposición. Creo que el trabajo realmente es bien detallado, pues hiciste todo lo que uno puede rápidamente ver de pruebas de robustez y cuidado econométrico. Yo que te podría decir, me parece que sigue siendo un poquito contraintuitivo lo de los trabajadores formales, lo de los trabajadores informales, pues es bien interesante, pues ese aporte también a la literatura, como ya lo comentaste. Al respecto, te quisiera preguntar, pues ya que conoces el tema, ¿se encuentran trabajos similares? Porque dices que están saliendo algunas cosas de literatura donde se encuentra ese resultado de que hay una pérdida, porque tú hablaste de productividad, pero estás midiéndolo a través del salario. Entonces, de una pérdida de salario con economías de aglomeración, en general en países en vía de desarrollo y en países desarrollados también, o solamente en países en vía de desarrollo. O sea, en Latinoamérica y en Asia, en África, por ejemplo, se pueden encontrar situaciones similares. Sí, para países desarrollados hay un paper de Rosenthal y Strange que analizan diferentes tipos de trabajadores, trabajadores cualificados y no trabajadores no cualificados, y encuentran este resultado negativo. O sea, trabajadores con menos nivel educativo o en posiciones laborales con menor demanda de habilidad, encuentran este efecto negativo y tratan de explicarlo en este sentido, que es una mano de obra que la cola es mucho más amplia y por lo tanto los salarios pues se tienen que distribuir en esta mano de obra y eso en teoría pues tiende a disminuir los salarios. Entonces, en términos de como o sea, obviamente es países desarrollados, pero en términos de
de calificación de la mano de obra, sí se han encontrado algunos efectos negativos que pueden soportar un poco de esto, pensando en el sector informal con menos niveles de educación y con menos niveles de experiencia. Desde un punto de vista de países en vías de desarrollo, también hay un paper, de hecho, para datos para Colombia, de Duranton, recientemente publicado en Paper of Regional Science, en donde él no se centra en el sector formal e informal, pero en una de sus subsecciones trata de medir la informalidad por individuos que tienen contrato o no tienen contrato. Y también encuentra, curiosamente, un efecto negativo. Trata de explicarlo, pero como el paper no era su fuerte, sino simplemente correr la regresión para todos los tipos de trabajadores y encontrar el efecto, no muestra directamente evidencia. Entonces lo que yo he tratado de hacer es ir un poquito más allá. Claro, la fotografía que muestra él me parece parcial, en el sentido de que no distingue propiamente esta dualidad. Y entonces, si yo no tengo en cuenta esta dualidad, posiblemente los efectos de este parámetro de la densidad respecto a los salarios, pues no muestra totalmente la fotografía de un país en vía de desarrollo. Entonces lo que yo hago es tratar de dividir actividades formales e informales y tratar de mostrar más evidencia respecto a esto. Además, lo que han hecho es análisis con datos de empresa, que sería mucho más directo. O sea, la idea es tratar de medir productividad de la empresa y mirar si estos posibles efectos de la concentración a nivel de empresas pueden generar incrementos en la productividad. Pero obviamente el acceso a los microdatos a nivel de empresa pues es bastante limitado. O sea, se tienen aquí la encuesta no manufacturera, pero para procesar microdatos pues hay que ir a sentarse en computador y DANE. Entonces, pues, ahí hay algunas restricciones, pero igual, o sea, se puede hacer. O sea, yo creo que aquí hay cosas por hacer, bastantes cosas por hacer, y que si uno tiene en cuenta, pues, esta heterogeneidad del mercado laboral, pueden encontrar resultados bastante interesantes en ese sentido. Sí. Podrías mostrar podrías mostrar una gráfica donde al final mostrabas que para Bogotá y Medellín hicimos actividad. Eso. Porque parece que para Soledad, Barranquilla, Medellín, Itagüí, Bogotá, entonces sí cumple el principio de que mayor densidad, mayores salarios para el sector formal. Sí. Entonces, pues, Lo que pasa es que estas son ciudades más densas que Bogotá, ¿no? Y por ejemplo Cali, o sea, a partir de Bucaramanga, Cali, ya son ciudades menos densas, ¿no? Entonces, claro, el efecto se voltea. Entonces me preguntaba si lo que había planteado antes ahora podía estar operando allí, que digamos estas ciudades más grandes son muy pequeñas en la muestra, o se les pondría de la misma forma. Eso podría estar afectando. El otro aspecto, bueno, yo también quiero manifestar mi sorpresa con mi María, porque he encontrado un fenómeno contraintuitivo y interesante y un reto explicarlo. Sí. También se me ocurre que en estas ciudades grandes, que es donde está concentrada la gran industria, puede estar operando el efecto que las demás no, lo cual generaría una de esas. Y tercero, pues en el periodo de apertura nosotros hemos tenido políticas de flexibilización laboral fuertes en el 93, en el 2002, en el 2007, y los últimos gobiernos han sido especialmente agresivos con los sindicatos. De hecho, Colombia tiene una de las tasas de homicidios de sindicalistas más altas del mundo, si no la más alta, no estoy seguro de eso. Entonces, digamos que donde existen sindicatos que han estado sometidos a estas presiones, pues obviamente es posible que haya disminuido los salarios. Y como los informales no están sujetos a esas presiones, porque no tienen sindicatos, entonces aparece un diferencial aquí por ese efecto. Pero es una digamos, sí, no sé, tiene que ver como con la regulación o algo que está afectando ahí. Y claro, como los informales no están sujetos a ese tipo de cosas, entonces no se ven afectados. En cambio, los formales sí tienen mayor presión por ese lado, ¿no? Y eso puede estar presionando los salarios a la baja. Sí, o sea, el resultado, o sea, yo comencé a tirar las estadísticas y comencé a negativo, y yo, bueno, ¿qué era lo que pasaba? Porque daba eso, solo con media ya me daba, luego ploteé estos puntos y también me seguía dando,
Entonces tiré la regresión y me seguía dando. Entonces yo dije, bueno, hay que intentarlo explicar. Y comencé a revisar literatura y hay cierta evidencia sobre eso, pero igual eh, es interesante, pues es un reto, sí, es un reto intentar explicarlo, pues, y generar mayores medidas de robustez en términos técnicos para que la cosa se la crean a uno. Eso es un poco lo que me han pedido los referees. Pero sí es tratar de ahondar más en en el canal, pues, que hay detrás, de eso, porque, porque en última la conclusión es que no incentiva a ser formal, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál es el diseño de política ahí, no? O sea, ahí estoy tocando mucha sensibilidad, entonces sí hay que tratar de explicar eso, sí, porque decir que no incentiva la formalidad. Lo que pasa es que también, efectivamente, no ha habido políticas de formalización. O sea, las cámaras de comercio se han encargado de eso, pero muy lateralmente, pero el gobierno aparentemente no es un problema. O sea, se han entrado en la tasa de desempleo, disminuirla a un dígito, pero no le ha importado un poco la calidad del empleo que está generando. Entonces ahí está generando, o sea, el efecto colateral que se genera, pues es incrementos de este tipo, ¿no? Y pues lo incentiva a la seguridad social, ¿no? O sea, si realmente todo el mundo logra la pensión, esta pirámide que se encuentra desbalanceada entre los que se encuentran pensionados y los que están trabajando pues para mantener esto, pues efectivamente pues funciona, ¿no? Pero sí, tengo un reto bastante importante ahí, tratar de explicar ese efecto. Y para otros países de Latinoamérica todavía no hay similares. Es que de hecho, es que el año pasado, en la NACS, que es la conferencia de ciencia regional que hacen en Estados Unidos, un journal Urban and Regional Economics, mandó una convocatoria donde se hicieran estudios a nivel urbano. Entonces fuimos el año pasado, esto fue en Portland, y presentamos este documento y pues fue bastante interesante. Entonces ahí generé los contactos con unas personas de Brasil porque había un paper para Brasil del impacto del transporte en Sao Paulo y los efectos sobre la informalidad. Y también hay unos datos ahí interesantes que se pueden replicar, o sea, hacer un estudio más general. Y también el discussion que tuve era el Banco Mundial. Y a partir de lo que hablamos con él, iban a lanzar, el Banco Mundial iba a financiar un proyecto tratando de analizar estos efectos, pues, de qué está pasando en estas ciudades tan grandes y tan densamente pobladas sobre los efectos de la productividad en general y en particular sobre el sector formal e informal. Entonces comienza a llamar la atención este tipo de cosas que de un punto de vista empírico y también de un punto de vista teórico, porque de un punto de vista teórico, claro, el modelo teórico STL no lo divide entre trabajo formal e informal, un tipo de trabajador. Entonces, de un punto de vista teórico, todos estos resultados posiblemente van a cambiar y probablemente sea un mayor grado de sustento a los resultados que uno puede encontrar, ¿no? Entonces, también, desde un punto de vista teórico, también ahí se puede avanzar y buscar otros datos para mirar un punto de vista comparativo mayor robustez. Bueno, o sea, son dos puntos. Uno es, por ejemplo, cuando se habla de la densidad tanto de empleo como de población, digamos, no sé si eso lo hace, pero es, por ejemplo, descontar las áreas que no son densificables, digamos. Sí, entiendo, porque, digamos, estos variables de densidad, tanto de empleo como de población, también se utilizan en estudios digamos, de emisiones de CO2 y pues, entonces es fundamental, por ejemplo, poder controlar porque puede ser un área urbana muy grande, pero tiene muchos parques y estas cuestiones. Sí, porque los kilómetros, claro, la división es sobre kilómetros cuadrados, y yo no controlo los kilómetros cuadrados, sí. Y hay parques, y hay ríos, y yo no, sí, claro, yo no descuento eso, todo eso me está inflando, o estoy encontrando una cota superior, o un sí. o sea, hay un área como un área un poco más fina en términos de densidad y tal. Y lo otro es la cuestión, bueno, es algo un poco más urbano e institucional, es que, bueno, y es algo que yo también lo he encontrado, y es el tema de los usos del suelo. Porque vos menos sabes es que, digamos, la mayoría de firmas informales están en unidades residenciales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, es un uso del suelo que institucionalmente es residencial, pero la gente lo está usando con un uso de suelo comercial. Y entonces, digamos,
claro, si uno va y mira qué porcentaje de informalidad se encuentra en esto, es importantísimo, ¿no? Y entonces, claro, de pronto a mí me surge, y es algo en lo que he comenzado a pensar, y es cómo controlar o cómo incluir ese tipo de cosas en este tipo de modelos. Porque, digamos, si la ciudad, la alcaldía o la administración municipal puede controlar un poco más el uso del suelo, quizá también podría desincentivar mucho la informalidad. Se supone que el POT hace eso, ¿no? Exacto, pero no digamos, funciona. claro, o sea, es decir, hay un brote en todas las ciudades, en todos los municipios, pero que se pasa por encima. Sí. Y entonces por eso es que uno va al centro y encuentra que toda la gente está ubicada en las aceras, porque en realidad, y claro, eso pasa en Cali, pasa en casi en todos los municipios que vas a encontrar. Entonces no sé si de pronto uno podría incluir una variable de este tipo institucional de que se respeten o no los usos del suelo. Sí, eso es importante porque, sí, o sea, si no hay persecución, pues la gente se va a quedar pues, donde está. Y eso es curioso porque, por ejemplo, el caso de Ecuador, cuando hice el estudio para Ecuador, uno caminando por Ecuador y se han creado muchas secretarías, Correa ha creado muchas secretarías, entre una de esas había un edificio que se llama Secretaría Infraganti. O sea, entonces yo me preguntaba, o sea, estas personas están contratadas para pillar a los informales infraganti, ¿no? Y persecución. Y él ha hecho eso, ha creado políticas para no solo perseguir a los informales, sino ofrecerle otro tipo de condiciones. Entonces, aquí la regulación comienza a funcionar. Pero lo que pasa es que si la informalidad no es un problema, pues ¿para qué lo atacamos? Si de entrada no es un problema, no lo atacan. O sea, a usted no le importa si el vendedor, si ahí hay congestión por un montón de gente invadiendo. Y además también es una cosa social. O sea, en Europa uno ve un vendedor ambulante y nadie le compra. En cambio uno va por la calle y qué chévere que se suba alguien en el bus para que me venda una galleta porque tengo hambre. Entonces, claro, también es una cuestión social, o sea, hay que sobrevivir, ¿no? Entonces, aceptamos socialmente la informalidad, ¿no? Entonces, por eso, pues, tiene ese tamaño, y si no se persigue, y si no es un problema, porque lo importante es el empleo y no la calidad. Entonces, pero sí, eso sería interesante, por ejemplo, meter varias, o sea, ¿cuál es el impacto de las instituciones, ¿no? Sobre el land use en esos términos. Y no sobre todo para perseguirlos también, sino porque si en un barrio ya el 30% del área se está utilizando en cuestiones comerciales, pues la política sería cambiar el uso del suelo y eso ya, digamos, no perseguirlos, sino, pues, bueno, entendemos que el mercado está ocupando estas áreas. Sí, y si uno ve la informalidad, o sea, está en los barrios, o sea, en la tiendita, entonces cualquiera abre sí, entonces abre una ventanita y pone una venta allí, no paga impuestos, no declara, y sí, es como un mercado más muy local, ¿no? Y entonces sí, el uso es totalmente residencial, pero lo están utilizando para otra cosa. Lo que pasa también es claro, el tipo, ¿no? Porque es en barrios muy pobres, entonces, sí, o sea, controlar eso. Pero sería interesante si mirarlo el impacto del POT sobre el crecimiento, ¿no? de actividades formales e informales. Sí. ¿Algo más? Sí. Gustavo, te voy a comentar algo un poquito, digamos, como para que lo pienses en tu trabajo de investigación. Recientemente, pues es una anécdota, tuve contacto con una persona de jefe de recursos humanos de un grupo multinacional del área andina, y él me planteaba que era muy difícil ser jefe de recursos humanos en este momento por la velocidad de ingreso de las empresas a las condiciones OSD. Digamos, todas las normas de protección laboral, de incapacidades, de protección al trabajo, etcétera, estaban haciendo muy difícil para las empresas mantener. Él me dijo, yo puedo tener un mes tranquilamente 15% de la planta de producción incapacitada. Entonces,
Cuando usted dice eso a alguien, pues que uno sabe, pues era una, digamos, no era nada académico, pues eso de pronto también podría coger el periodo donde esas normas de protección al trabajo se han aumentado. Entonces, como para que lo pienses, si de pronto en algún momento, yo insisto, de pronto algún país, otro país latinoamericano, si revisas, y aquí comentábamos con el profesor Ortiz, o yo le comentaba pues que si esto, pues, digamos, alguien bien neoclásico y bien en contra de la fuerza laboral te puede decir, listo, eso está mostrando los parafiscales. El efecto de formalizarse, digamos, sobre las empresas es costoso, entonces pues buscan remunerar el salario mínimo y cosas por el estilo. Entonces, pues son elementos, pues yo sé que es difícil controlar, ahí no lo puedes tener la información, pero si en algún momento puedes mirar en la bibliografía, pues eso podrían ser efectos. Yo le vi eso, vuelvo, repito, fue reciente y me sorprendió. Y es alguien de una multinacional que maneja toda el área andina. Entonces, pues para que lo mires. Me dijo es que la velocidad de ingreso de Colombia a todas las normas de la OIT para llegar a estándares OSD es altísima y eso está siendo impagable. ¿Listo? Sí, sí, yo creo que hay una cuestión de regulación ahí que hay que mirarla bien, ¿no? Y sí, o sea, esto de uno bien neoclásico me va a decir que claro, que estoy a favor pues, de este tipo de cosas, ¿no? Pero tampoco es muy... Sí, ajá, sí, es lo que he encontrado y la idea es pues tratar de indagar un poquito más, ¿no? Tanto desde un punto de vista teórico como también de